Francisco del Rosario Sánchez y los Trinitarios vistos por Juan Bosch. A la hora de hacer el análisis de la vida de Francisco del Rosario Sánchez, hay que tomar en consideración que el héroe había nacido en un hogar de pequeña burguesía, que sus compañeros de actividades políticas eran igualmente pequeños burgueses, y lo que es más, que el grupo de la Trinitaria tuvo a su cargo el papel más difícil que puede haberle tocado a un grupo de hombres, el de organizar y llevar a cabo una lucha para liberar un país de sus dominantes extranjeros y establecer una república de principios burgueses donde no había burgueses, sino ateros y pequeños burgueses. La inestabilidad, los vaivenes y los episodios inexplicables de la historia dominicana a partir de 1844 se comprenden cuando nos damos cuenta de lo que significó la fundación de la Trinitaria en términos sociales. Significó que desde ese momento comenzamos a ser un país en el que el sector más avanzado, progresista y liberal era la pequeña burguesía, y una pequeña burguesía no puede actuar como rectora de la sociedad porque no es una clase, es una capa social compuesta a su vez por varios sectores que ocupa en el orden social una posición de tránsito. Su papel es generar o producir burguesía. Ahora bien, colocada en el papel de directora de un movimiento social o político, la pequeña burguesía actúa de hecho en el vacío, cuando detrás de ella no hay una masa proletaria o popular que apoye sus medidas. Y tal fue la situación de los hombres de la Trinitaria en su lucha por crear la República Dominicana. Francisco del Rosario Sánchez era no solo pequeño burgués, sino bajo pequeño burgués, de manera que al polarizarse las fuerzas políticas dominicanas entre los santanistas, que representaban a la sociedad atera, y los baecistas, que representaban a la pequeña burguesía liberal, partidaria de las ideas republicanas burguesas que estaban en boga en el mundo y que eran además las más avanzadas de su época, Sánchez debía pasar a ser, en buena lógica de sociología política, un seguidor del baecismo, y fue eso, pero además mantuvo dentro del baecismo su fuerte sentimiento patriótico y con él cayó en el cercado. Es eso lo que hay que ver en la figura de Sánchez y no otra cosa. Lo que debe llamarnos la atención en su caso y en el de sus compañeros de la Trinitaria es que, siendo pequeños burgueses en una sociedad donde no había burguesía y donde además la pequeña burguesía era más débil que los ateros y de ñapa no tenía detrás de sí una clase social que la apoyara, fueron capaces esos trinitarios de concebir la idea de que Santo Domingo podía y debía ser una república independiente, y actuaron en consecuencia con tanto fervor que convirtieron esa idea en realidad. Visto desde el ángulo de lo que ellos eran y era el país, lo que hicieron los trinitarios
es una proeza gigantesca y de ninguna manera se justifica que nos pongamos a medir su actuación con una varita milimétrica para decidir cuál de ellos fue más grande o más puro. Hicieron una obra, no consumieron su vida inútilmente, y nosotros somos los beneficiarios de sus luchas y sacrificios. Tele Santo Domingo es el centro del Caribe.